Les voy a recomendar 5 doramas de fantasía y adquieren la capacidad de ver los olores. Sin embargo, si ella no ayuda a esas personas a resolver todos sus problemas, a ella le traerá mucha mala suerte. Todo se vuelve totalmente extraño cuando ella de la nada aparece en otra dimensión. Ella se enamora sin querer de la otra personalidad del chico, o sea, el que es amable, gentil, creyendo que era su gemelo. Hola, yo soy Fran, bienvenidos a mi canal. Este es un nuevo video. Y bueno, y en el video del día de hoy, como acaban de leer en el título, les voy a recomendar 5 doramas de fantasía. Obviamente estos doramas yo ya los vi, por eso se los voy a recomendar. Si ustedes probablemente vieron mis otros videos de doramas, les conté en alguna oportunidad que a mí en realidad no me gustan tanto los doramas de fantasía, me gustan más realistas. Así que estos doramas los vi casi todos cuando recién entré como al mundo de los doramas, como en el 2014, 2015. Pero de todas maneras, aunque a mí no me gustan los de fantasía, estos a mí me gustaron bastante, tienen buenas historias, así que espero que les guste. Ahora sí, vamos a comenzar. El primer drama que te voy a recomendar se llama The Girl Who Can See Smells, o lo pueden encontrar en español como La Chica que Veía Olores. Consta de 16 capítulos y su género es obviamente de fantasía con comedia y romance. Este drama trata sobre Choi Moo-gak, un chico que perdió a su hermana tras el asesino del código de barras. Lo llaman así porque este asesino cada vez que termina con una de sus víctimas les deja en su muñeca un código de barras marcado. Y sobre Choi Un-sol, una chica que también pierde a sus padres tras el mismo asesino del código de barras y adquiere la capacidad de ver los olores. Todo comienza cuando ellos dos se conocen y deciden comenzar a trabajar juntos para atrapar a ese asesino. Pero ¿lograrán atraparlo sin terminar arriesgando sus vidas? Este drama de verdad se los recomiendo bastante, sobre todo si les gustan estos dramas como de misterio, como de crimen, porque tiene bastante de eso, como les acabo de contar, y es muy bueno. Uno queda como, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Además de que el poder que tiene la chica es bastante curioso, entonces es muy entretenida y se las recomiendo un montón. El segundo drama que te voy a recomendar el día de hoy se llama Sweden Laundry, o lo pueden encontrar en español como Lavandería Sueca. Consta de 16 capítulos y su género es también de fantasía, romance y comedia. Esta historia trata sobre Kim Boom, una chica que decide abrir una lavandería. Al hacerlo, su abuela le otorga el poder de ver los problemas de las personas con solo tocar la ropa. Sin embargo, si ella no ayuda a esas personas a resolver todos sus problemas, a ella le traerá mucha mala suerte. Y es aquí cuando conoce a Soo-chul, un chico que le ayudará a resolver los problemas de las personas. ¿Lograrán resolver todos los problemas de todos sus clientes? Este drama también se los recomiendo bastante, es bien chistoso y la historia también es buena, porque ella obviamente también tiene muchos problemas en su casa y tener que también resolver lo de las personas que ni siquiera conocen, que son solamente sus clientes, se vuelve totalmente un caos. Entonces eso hace que el drama sea muy chistoso y también sea como muy genial verlo, a ver si lo va a lograr, si va a poder resolver los problemas de las personas, porque hay unos problemas bien raros. Entonces se los recomiendo bastante y yo creo que se van a entretener con él. El tercer drama que te voy a recomendar se llama Hyde, Jekyll and I, o lo pueden buscar también como Hyde, Jekyll y yo. Consta de 20 capítulos y su género obviamente es de fantasía, romance, comedia y mucho drama. Este drama se trata sobre Chan Chana, una maestra de ceremonias y actriz del circo que se ubica en el parque más famoso llamado Wonderland, y sobre So Jin, el director de este parque muy famoso, quien sufre de trastorno de personalidad, lo que hace que él de un día para otro cambie a una personalidad totalmente dulce, tímido, gentil, siendo que él es totalmente lo opuesto, o sea, es muy frío y arrogante. Las cosas se complican un poco cuando él decide cerrar el circo del parque. Conoce ahí en ese momento a Chan Chana y ella se enamora sin querer de la otra personalidad del chico, o sea, el que es amable, gentil, creyendo que era su gemelo. Pero
Pero, ¿qué pasará cuando ella se dé cuenta que en realidad es solamente una persona? Este drama se los recomiendo un montón, sobre todo si a ustedes les gusta mucho el romance, porque tiene bastante romance y la historia es muy linda, también es muy buena, también un drama que tiene como ¿cuándo se va a enterar? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo no se da cuenta de que son una persona? Así que de verdad los invito a verlo y yo creo que les va a gustar muchísimo. Si lo ven, comenten abajito en los comentarios. El cuarto y ya penúltimo drama que te voy a recomendar se llama W. Consta de 16 capítulos y su género es de fantasía, drama, suspenso y romance. La historia parte cuando el padre de la cirujana Uyeon-ju, quien se dedica a escribir cómics y el más famoso en ese momento de Corea, desaparece. Todo se vuelve totalmente extraño cuando ella de la nada aparece en otra dimensión. En la dimensión en donde vive el protagonista del cómic que escribe su padre, salvándolo de la muerte y enamorándose de él. Pero ¿cómo lo harán para estar juntos si él no existe en la dimensión de ella ni ella en la de él? Este drama de verdad se los recomiendo demasiado porque a mí de verdad que me encanta, sobre todo porque el actor principal es Lee Chong-sok, un actor que es de mis favoritos de verdad. Porque yo siempre suelo hablarles de él, que él siempre que trabaja con una mujer como pareja, pareciera como que de verdad son pareja porque la conexión que tienen de verdad me encanta. Así que se los recomiendo demasiado. La historia en sí también es genial. Yo nunca había visto una historia parecida, hasta el día de hoy nunca he visto una parecida. Así que espero que lo vean y me cuenten en los comentarios qué tal, porque yo sé que les va a gustar mucho. El quinto y último drama que te voy a recomendar en el video de hoy se llama High School Love On. Consta de 20 capítulos y su género es de fantasía, comedia y romance juvenil. Esta historia trata sobre Lee Sul-bi, un ángel que tras salvarle la vida a un chico llamado Woo-hyun se convierte en humana. A pesar de que el chico es sumamente frío con ella lo considera su primer amor. Pero las cosas comienzan a cambiar cuando el mejor amigo del chico también empieza a sentir sentimientos por la chica. ¿Logrará ella aclarar sus sentimientos y tratar de volver a su vida como ángel? Este drama de seguro les encantará si a ustedes les gustan los dramas escolares, porque este es parte de esa temática escolar. A mí la verdad me gustó bastante, sobre todo porque es una historia bastante extraña. Nunca he visto un drama de un ángel o algo así y lo encontré muy bueno, así que espero que les guste bastante. Y bueno, hemos llegado al final del video del día de hoy. Estas 5 recomendaciones, espero que si es que no las han visto, las vean y dejen un comentario abajito de si les gustó o no. A mí la verdad es que me gustan bastante, son de los pocos dramas de fantasía que he visto, pero son muy buenos y algunos actores también son muy geniales, así que espero que les guste muchísimo. Así que regálame un me gusta, suscríbete a mi canal en el botoncito rojo de abajo, comenta lo que te dije y sigue mi Instagram que está apareciendo por aquí arribita, en donde encontrarás más contenido relacionado al K-pop y a los doramas. Ahora sí, cuídense muchísimo y nos vemos en el próximo video.